Cuénteme, ¿ya solventaron los problemas con la matriculación en Moodle? Yo ya, licenciado, Sí, muchas licenciado, gracias. el mismo Yo ya día. estoy Gracias. también. Excelente, excelente. Con los 5 cursos. Ya lo solventamos. Gracias. Muy bien, muy bien. Al parecer ya más docentes se han incorporado a esta plataforma, ¿verdad? Al inicio, cuando muy se estaba implementando fueron muy renuentes y provenientes por la negatividad de los alumnos, no querían esta plataforma, ¿no? Entonces, al inicio éramos dos, ¿verdad? Y al final ahorita que escucho que ya los 5 cursos, pues significa que ya más docentes, pues ya están haciendo uso de lo mismo. Solo son 2 cursos que lo van a hacer por módulo, licenciado. Solo unos cursos Solo 2 cursos. en Moodle. Sí. Ah, Yo y los pude demás, accesar a los 5 cursos. ¿qué manda? Yo pude accesar a los 5 cursos. Sí, pero solo 2 licenciados van a realizar su examen por medio de Moodle. Exacto. Sí, pues. Siguen con la misma temática y tan bonito Moodle. Facilita el No, trabajo. licenciado, no es tan bonito, en realidad es complicado. El curso pasado, licenciado, y No es yo bonito. terminé rápido de responder y cuando traté de volver a revisar mis respuestas, ya no me dio opción, casi me da un infarto. Es que no se vayan a ofender, pero Classroom es para primaria, no para nosotros. Nuestro nivel no es para usar esa plataforma. Aún Moodle está muy, muy básico todavía, ¿verdad? Deberíamos de utilizar herramientas. Licenciado, lo que pasa es que te cae la plataforma, eso es lo que también da un poco de pena porque cuando se satura o hay muchos estudiantes, tiene Pero uno problemas. la ventaja, vea que en nuestro caso son 2 nada más. Cuando se satura lo que usted menciona, sabe usted que no es por la Facultad de Derecho, sino que la plataforma Moodle es una plataforma oficial de toda la universidad, ¿verdad? Y realmente somos nosotros los que aún pensamos en Classroom. Otros ya utilizan Moodle como herramienta formal, ya, ¿verdad? Pero en cuanto menos mal me comentó eso, porque vean, otra regla que digo, porque como cuestiones de capacidad, eso es capacidad de la red, ¿verdad? No, ya no es nuestra, sino que de la red. Si se satura y nadie puede entrar, se va a reprogramar a las 8 de la noche, ¿ya? Entonces, esa es una aclaración que suelo hacer y se me olvidó darlo en la otra sección, ¿verdad? Entonces, si pasara, porque me pasó ya, digamos 2 veces me ha pasado, y ahí todos sin poder entrar a Moodle, ¿verdad? Que había colapsado, dijeron. Y entonces, y es porque la saturación pues provoca eso. Y pues solo lo reprogramamos a las 8 de la noche y ya. Significa que todos dejan de utilizar Moodle, pasan sus exámenes y luego pues ya queda libre, ¿verdad? Espero que otras unidades académicas no estén examinando ese mismo día, porque de lo contrario sí podríamos tener algún problema, ¿verdad? Pero todo es solucionable, no se preocupen. Vamos a iniciar a las 7 de la noche, ¿verdad, licenciado? 7 en punto. Ok, A las gracias. 7 en punto va a estar abierto hasta las 8:15. No significa que van a tener hora 15 minutos, sino solamente 40 minutos. Es decir, empiezan a las 7 en punto, a ustedes empiezan a contarle los 40 minutos y a las 7:40 automáticamente se les va a cerrar el examen. Si empiezan a las 7:30, a las 8:10 se les cierra el examen. Pero si empiezan a las 8 menos 10, se les va a cerrar a las 8:15 y solo van a tener 25 minutos. También saben que el Moodle registra todas las acciones y si alguien pues probó, ¿verdad? Y me quiere decir, fíjese que se me cayó la plataforma y que
y el sistema guarda el tiempo, ¿verdad? Que hasta qué pudo ver, y entonces eso va a permitir evaluar si se concede extemporáneo o no. Porque si solo quieren entrar a ver, el sistema los va a delatar y no se va a acceder a las evaluaciones extemporáneas. Entonces, salvo las justificaciones legales nada más, ¿verdad? Entonces es importante saber. Por eso me gusta esta plataforma, es bastante segura, confiable. La otra es básica. Dejémoslo en eso, no quiero decir otro comentario, ¿verdad? Bueno, alguien se puede No ofender, nos ¿verdad? quiere decir parvulitos. No, hombre, arriesguémonos a lo mejor nosotros. Créanme que es importante para nosotros. Otras universidades están utilizando otras plataformas mucho más seguras que Moodle. Y nosotros peleando por utilizar una básica, no me parece que sea lo adecuado. Pero es mi criterio, ¿verdad? No se vayan a ofender, solo es mi criterio. Pero al final de cuentas, la universidad, la Facultad de Derecho respaldó Moodle y Classroom. Yo elegí Moodle y es el derecho que me otorgó la facultad. Licenciado, una consulta Uh-huh. para examen extemporáneo. ¿Cuándo lo haría y qué proceso debemos de hacer? ¿Y para qué quiere extemporáneo? Ya se está autodelatando. No, licenciado, lo que pasa que por cuestiones de trabajo yo no creo que no voy a poder llegar a tiempo al examen. Entonces mejor no me quiero arriesgar, ¿verdad? Todavía no estoy tan segura, pero quiero así adelantarme por si de verdad ya me es imposible conectarme al examen. Tendrá que utilizar los mecanismos legales, dirigir su petición a la coordinación y la coordinación se va a comunicar conmigo para verificar la viabilidad de su petición, ¿verdad? Se va a analizar, no es nada más que de oficio, ya tiene usted el extemporáneo. De oficio tiene la prueba ordinaria. La extemporánea la va a evaluar la coordinación y si le dice, mejor platíquelo con su docente, significa que no es válida su justificación y entonces yo veré si le doy o no el examen. Son riesgos que corren los alumnos cuando no saben cómo funciona una prueba extemporánea. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Dice Classroom también, después se quejan que se pasaron unos minutos y no enviar exacto. Andrea tocó en la llaga. Yo confieso que utilicé Classroom porque Moodle no estaba habilitado antes, utilicé y miren, un dolor de cabeza. Yo ahí poniendo mensajes, cierren por favor, voy a cerrar. Y necios, no, y no, y no. Cerré y después las reclamaciones. Que mire que yo tengo fotografías y que no se envió y que perdí el examen. Ay, dolores de cabeza. Por eso les digo, es básico. En cambio, Moodle no. Y entonces garantía para ustedes y garantía para mí. Cuando me dice que no puede regresar, no se trata de Moodle, se trata de su docente. La evaluación la diseñé de esa manera, porque es en línea y tienen la facilidad ustedes casi al libro abierto en sus hogares, en sus oficinas, revisar, ver, ¿verdad? Y entonces dejarles tan fácil las cosas, pues tampoco es razonable, ¿va? Y por esas razones es que yo utilizo ese tipo de seguridad y yo soy el que programo el tipo de examen y las condiciones de ese examen. Y entonces atiende una, pasa a la siguiente y ya no puede regresar, ya no puede revisar. Entonces deben de estar seguros, dado que tienen todas las facilidades en su computadora. Por eso está de eso. Son comentarios, no es para que entremos en polémica, ¿verdad? Pero quería conversar con ustedes esos pequeños temitas antes de empezar la clase, que no va a ser mucho, para que ustedes pues tengan tiempo también de estudiar. Entonces, aclarando que el 26 día viernes a las 7 de la noche empieza el examen, se cierra a las 8:15 automáticamente, tienen un periodo de 40 minutos para
su evaluación individual. Bueno, dicho eso, vamos a proceder. Sí, dice Gerson, qué nervios. Es cierto, entra bastante. Ah, los temas, ¿verdad? Ustedes no me preguntan los temas. Eso le iba a preguntar ahorita, Los licenciado. temas, por favor. Claro, con todo gusto. Miren, entra la primera y la segunda unidad según el programa. En la primera unidad tenemos los antecedentes, la historia del derecho colectivo, el nacimiento, la importancia, la definición, finalidades, naturaleza jurídica, instituciones del derecho colectivo. Luego tenemos la organización administrativa de trabajo, los antecedentes. En los antecedentes tenemos todo lo referente a las etapas del desarrollo del órgano administrativo de trabajo, desde hasta incluyendo la conformación de la OIT, luego las funciones de un órgano administrativo de trabajo, que vimos ampliamente. Luego vimos el tema de incluso dentro de las funciones de la OIT, vimos el convenio 87 de la OIT, que también entra y forma parte de esos antecedentes, y luego todo lo referente al órgano administrativo interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, organización del ministerio, la dirección general, la inspección general, la impugnación de resoluciones, la administración de trabajo, coercibilidad de las resoluciones, administración de la administración de trabajo y el juzgamiento de faltas de trabajo. Entonces, esos son todos los temas. Entonces, significa que aunque sean únicamente 2 unidades, su contenido en artículos es bastante amplio. Es grande. Así es mucho. Entonces, 2 unidades, primera y segunda unidad, conforme a los temas que les di en el curso. ¿Dudas sobre eso? Son todas las diapositivas que ha dado también, ¿verdad, Ali? Correcto, pero solo los temas de la primera y segunda unidad. Esto que estamos viendo de la libertad sindical ya no entra. ¿Esto es parte del segundo parcial? Correcto. Digamos, la tercera unidad ya no entra, que de todo lo referente a la forma de organización, las coaliciones, la asociación profesional que estuvimos viendo, sus principios, sindicalismo, el significado de la libertad sindical que estuvimos conversando, los sujetos de la libertad sindical tampoco entran, ¿verdad? Ni lo que vamos a ver en este momento. ¿Estamos? Muchas gracias. Muy bien, claro como el agua. Sí, Clarísimo. Ok. Yo en realidad les deseo que el examen, pues que sea para continuar el aprendizaje. No piensen que sea para perjudicarlos, sino que continúe siendo un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y ahí van a notar algunas debilidades que posiblemente tengan, ¿verdad? Pero que espero lo superen. Lo importante es que en este parcial deben de puntear, porque se recuerdan que según la experiencia que hemos tenido, si no puntean en el primero, ya empiezan a llevar muy corto el segundo parcial, aunque es más amplio, más en punteo, pero siempre empiezan a flaquear bastante ahí, ¿verdad? Y es cuando se van quedando. Entonces, usted motive, usted diga buenas notas en ambos exámenes. Eso espero realmente, y espero que no me defrauden. Eso es lo que quiero decirles, ¿verdad? Porque me he esmerado en que entiendan, he hecho con la mayor simplicidad las cosas para que nos entendamos, y he explicado cada uno de los artículos que hemos visto con contenido teórico y contenido legal, ¿verdad? Entonces, sí saben, e incluso estaba pensando por ponerles casos, pero
mejor desistí, ¿verdad? Pero yo sé que los pueden resolver en la manera en que yo les he enseñado a leer y a interpretar los distintos artículos. Bueno, vamos a empezar nuestra clase con la Constitución, el cuarto punto de lo de la libertad sindical, la Constitución de organizaciones sindicales a nivel nacional como internacional. El Convenio Internacional de Trabajo número 87 sigue siendo fundamental también para este tema, dado que estamos hablando de la libertad sindical. Y en esa libertad sindical es, por supuesto, la libertad propia para organizarse y la protección al derecho de sindicalización. Entonces, a nivel internacional, ya que es un convenio ratificado por Guatemala, tiene el Estado de Guatemala la obligación de respetar, de garantizar la libertad y proteger la libre sindicalización. Con lo cual significa que con los comentarios que estuvieron haciendo respecto a algunas empresas, incluso hacen hasta pruebas de polígrafo y de tantas cosas que están utilizando para evitar que se les infiltre un sindicalista, ¿verdad? Eso es contrario a lo establecido en el convenio número 20, número 87, porque el Estado debe de proceder a la protección de la libertad de sindicalización, y ese mecanismo que está utilizando el empresario, pues definitivamente es un mecanismo ilegal y como consecuencia puede ser objeto de una sanción. Por supuesto, ahí es donde falta que intervenga el Estado como tal, como protector de las garantías de los trabajadores. Formas de sindicación, punto número 5, que son formas de sindicalización. A ver quién tiene encendido su audio por ahí. Muy bien, su audio. No logro verlo. Es showing. Ahí estamos. Bueno, entonces me pareció que alguien estaba solicitando el ingreso, pero se me perdió. Bueno, entonces estamos sobre el punto número 5, formas de sindicación o sindicalización. Es para la creación de organizaciones sindicales, formas de conformar sindicatos. Y existen alrededor de 6 formas, pero es lo que yo les planteo. Aclaro que existen otros teóricos que tienen otras, digamos, otras teorías, otras propuestas sobre formas en que se puede sindicalizar, ¿verdad? Y entonces pueden haber diversidad, ¿verdad? De acuerdo al autor, pero yo quise traerles unas que me parecieron que eran básicas y son elementales y que están en cualquier disposición de otros estados, ¿verdad? Entonces, son estas que yo les traigo por acá. Tenemos la primera, la sindicación vertical. Se conforma sin importar cuál es el oficio ni la especialidad de la profesión, y se toma en cuenta únicamente que sea trabajador de la empresa. Entonces tenemos que esta forma de sindicalización denominada vertical, pues utiliza únicamente a los trabajadores con que sean trabajadores de la empresa, y entonces podríamos denominar sindicato de empresa, ¿verdad? Como habíamos visto en la clasificación legal. En la sindicación horizontal difiere un poco, bastante diría yo, acerca que concurren todos los de un mismo oficio o profesión, y son los denominados sindicatos gremiales, porque sobre un gremio es un gremio el que se organiza, es decir, oficios o profesiones iguales. Son organizaciones gremiales, como se los indiqué, y efectivas dada la uniformidad de oficios o la profesión, ¿verdad? Hay mejores condiciones
Sin embargo, divide a los trabajadores porque ellos van a luchar por sus beneficios sobre una profesión u oficio, ¿verdad? Lo cual significa que los demás van a tener que organizarse para lograr beneficios para ellos. A diferencia de la empresa es, pues definitivamente el beneficio va a ser para todos. Y ahí viene una crítica, porque si es para todos, imagínense que den el 5% de incremento al salario y va a resultar que el que más gana, más recibe, ¿verdad? Entonces ahí viene una desventaja. En cambio, los gremiales reciben exactamente lo mismo. Son críticas nada más. Esa es la segunda clasificación. La tercera es la sindicación por industria. Por industria significa que no se refiere a una empresa determinada, sino a la industria como tal. Y entonces van a agrupar varias empresas que se dedican a la misma actividad. Y la desventaja es resolver problemas particulares, porque ya es un poco más amplio desde industria, varias empresas, y pues pueden estar afectando uno que otro trabajador sin que la organización sindical pueda hacer mayor cosa, dado que su representatividad es a través de una industria. Bueno, sindicación de trabajadores independientes. Estos no son empleados de una empresa. Y déjenme explicar que el derecho de trabajo, pues prácticamente nació para el trabajo bajo dependencia. El trabajo que casi la mayoría realizamos, tenemos un empleador que nos ordena, nos efectúa distintos requerimientos, ¿verdad? Y entonces, porque estamos supeditados o subordinados hacia un empleador, y eso nos convierte en trabajadores bajo dependencia. Pero ¿qué pasa con otros que son trabajadores, que son sus propios empleadores y sus propios trabajadores, pero que no tienen una protección? Entonces, pues se diseñó esta figura acerca de los trabajadores independientes y la posibilidad de organizarse por medio de sindicatos. Y entonces tenemos que muchos trabajadores que trabajan de manera independiente, pues pueden organizarse y conformar un sindicato. Bueno, número 5. Sindicación compleja. Muy sencillo. Primarias o fundamentales es la unión de trabajadores para conformar una organización sindical. De segundo grado, que son las federaciones, la unión de varios sindicatos. Y luego tenemos las federales de segundo grado, ya los dije, las de tercer grado, que es la unión de federaciones para conformar las denominadas confederaciones. Bueno, la número 5. Bueno, como les digo, la 5 es bastante sencilla. La sexta también. Sindicación por territorio. Puede ser local, que es el centro de trabajo, y sería un sindicato empresa. Regional, cuando son dimensiones geográficas mucho más amplias. Por ejemplo, si dispusieran tener una clasificación de sindicatos por regiones aquí en Guatemala, tendríamos que hablar de la región central, de la región de oriente, la región noroccidente, la región de occidente. Entonces son dimensiones un poco más amplias, ¿verdad? Que serían distintas. La nacional, que sería una organización sindical que abarque la totalidad, ¿verdad? Y la internacional, que abarca distintos estados. Una organización sindical mucho más grande, más fuerte, con mayor representatividad. Muy bien, entonces, como ven, esta es las formas de sindicación. Derechos inseparables a la constitución de organizaciones sindicales. Derecho de redactar estatutos. Los estatutos no son más que las reglas de conducta. ¿Qué van a incluir en los estatutos? La forma de gobierno, los fines y objetivos, medios para realizar fines, y todo lo referente a los aspectos económicos y de planificación.
Entonces, eso es el derecho a redactar estatuto. Elegir libremente a sus representantes. La Asamblea General es el máximo poder, debemos de tenerlo claro, pero esta Asamblea puede elegir a su comité ejecutivo, quien va a ejecutar la voluntad de la organización sindical, va a representarla, va a vigilar el cumplimiento de los estatutos, los reglamentos, contratos y convenios. Planifica libremente su acción y programación en pro del trabajador. Planifica libremente su acción y programación en pro del trabajador. Muy bien. Entonces, si va a planificar, va a utilizar fines generales, que va a ser su ideología, hacia dónde va, pero tendrán que colocar también sus fines concretos, que sería la defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Bueno, cuando digo estos 3 derechos inseparables, significa que cuando vamos a conformar un sindicato, estos 3 derechos se tienen de oficio. No hay necesidad de hacer mayor cosa para tener estos derechos. Esto es lo que se debe de hacer al momento de conformar una organización sindical. Por eso se llaman derechos inseparables a la constitución de organizaciones sindicales. Tenemos otro tema, el derecho de ingresar a las organizaciones sindicales y ya existentes y permanecer en ellas. Este derecho de ingresar, hay varias teorías. Las primeras de ellas está relacionada con la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva se refiere como ese derecho de ingresar a una asociación profesional, me refiero. Es decir, trabajador al sindicato, del sindicato a la federación y la federación a la confederación. Es la libertad positiva de ingresar. La libertad negativa es de abstenerme, o sea, yo no quiero pertenecer. Y por supuesto también está el de renunciar a seguir perteneciendo a una organización sindical. Pero que los trabajadores renuncien significa que hay una debilidad en la conformación de integración y la estabilidad de la organización sindical. Es una debilidad. Bueno, luego tenemos otras fórmulas que son el taller cerrado, el arrendamiento preferente y la empresa sindicalizada. En el taller cerrado, ¿y por qué se cita como derecho a ingresar a las organizaciones sindicales? Porque ese derecho se ve cuestionado porque con estas fórmulas en el taller cerrado significa que solo se va a contratar a los que estén sindicalizados y solo cuando lo estén. Si renuncian al sindicato, pierden también el empleo. Entonces se llama taller cerrado. Y es una manera en que los sindicatos entran con los empleadores y los convencen, ¿verdad? O interfieren o ya forman, ya interfieren en la administración del empleador a tal grado que imponen estas reglas, como por ejemplo el taller cerrado. Y entonces el empleador solo va a poder contratar al que esté sindicalizado y en tanto lo esté. El arrendamiento preferente, con su nombre en inglés entre paréntesis, es un poco más flexible, dado que en efecto contrata preferentemente al que esté sindicalizado, pero puede contratar al que no esté afiliado cuando el sindicato no tenga personal calificado. Entonces, en primer paso, va a buscar dentro del sindicato al personal que necesite, pero si no lo tiene, deberá de contratar, tiene la necesidad de contratar a otro trabajador. Y la empresa sindicalizada, con su nombre en inglés, entre paréntesis. Eso se refiere a las cuotas de los afiliados. En Guatemala se da porque el sindicato puede solicitar que se le descuente del salario al trabajador la denominada cuota sindical, que no lo va a fijar el empleador, sino que lo fijan los trabajadores en reunión de asamblea general. Y entonces el empleador les descuenta esa cuota sindical que va para el sindicato. ¿Qué es la autonomía sindical? Como tema, es una libertad frente al Estado y empresarios, ¿verdad?
no debe haber intervención del Estado y empleadores en su funcionamiento, no debe existir, tampoco en su organización interna. Deben de crear estos sindicatos su propia ley, sus propios estatutos, su propia administración de bienes y planificar su propia programación sin la intervención de empleadores ni el Estado. Cuando digo sin la intervención, no estoy diciendo que el Estado deje de ser intervencionista. El Estado actualmente es intervencionista, derivado que él está obligado a proteger los derechos de los trabajadores. Pero cuando se habla de la autonomía sindical, hablamos del sindicato como tal, donde el Estado no debe intervenir en su funcionamiento, en su organización, en su propia creación de normas, estatutos y todo lo que yo les menciono aquí. Con estos temas de las empresas sindicalizadas, de las fórmulas que les menciono, de taller cerrado, arrendamiento preferente, empresa sindicalizada y autonomía sindical, quiero que ustedes pues amplíen la información en su cuaderno de texto. Yo hice un resumen, casi de resumen, y entonces necesito que ustedes con cualquier libro de texto pues amplíen estas tres fórmulas y todo lo referente a la libertad sindical. Obligatorio para todos. ¿Alguna duda? Sí, licenciado, disculpe, ¿algún libro que nos sugiera para consultar? Cualquiera. Pues como es investigación, no importa el que usted utilice. Gracias, Lick. Muy bien. Mire, Lick, aprovechando, fíjese que yo me conecté un poquito tarde, no sé si ya lo habían hablado, pero ¿hasta aquí va a entrar el examen o...? No, ya di los temas, primera y segunda unidad según el programa. Muchas gracias, Lick, le agradezco. Muy bien. Licenciado, me surge una duda. En relación a los sindicatos que permiten que todos los empleados puedan ser parte del sindicato. ¿En Guatemala existe algún sindicato con esas características? ¿Cuáles características? Que el simple hecho de ser empleado le da como el beneficio de afiliarse a un sindicato. Yo entiendo acá que los empleados de confianza no se pueden sindicalizar, ni los jefes, ni ciertos mandos de las empresas. Entiendo que en donde todos los empleados están en posibilidad de ser parte del sindicato, incluye a todos los empleados, incluyendo los de confianza, ¿cierto? No los incluye. No los incluye. No. Solamente estamos hablando entonces de los trabajadores ordinarios. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Esta tarea sería la 4, dice Ligia. Ya no llevo el control, Ligia, pero confío en que así sea. Buenas noches, licenciado. Disculpe la molestia. Esta tarea sería para el segundo parcial. Solo es pregunta. Yo empiezo hoy en la noche, pero no sé si sería para el segundo parcial esta que dejó de los tres temas. Es para el segundo porque ya di los temas que entran al examen. Primera y segunda. Muy amable, gracias. Sí, es que yo también entré algo tardecito, pero te agradezco mucho. Gracias. Muy bien. Ok. Muy bien. Si no hay dudas, nos vemos el día 26 a las 7 de la noche. Lick, una pregunta. Dígame. Disculpe la pregunta, Lick, yo creo que un poquito fuera del tema, pero sí en lo que es el curso. Es referente, por ejemplo, si un empleado, digamos, gana un sueldo, gana un sueldo base y gana comisiones, pero si en sus
prestaciones laborales, lo que es bono 14 y aguinaldo, solo le pagan lo que es sobre el sueldo base, creo que no está en ley, no sé, esa es mi duda. Sí, o tendrían que hacer una, o sea, tengo entendido que es como que voy a hacer un prorrateo de sus comisiones para sacarle un promedio. ¿Estoy Así bien? es correcto. Ah, ok, gracias, Eli. Muy bien. Por si alguien tiene algún contacto en pasaportes, se lo voy a agradecer. Licenciado, ¿usted va a dar alguna clase en la semana de los exámenes? Vean, siempre dejo abierta la posibilidad, pero dependerá ya prácticamente de ustedes, ¿verdad? Yo no puedo suspenderlas. La otra semana, definitivamente el miércoles, pues tienen examen, no doy clase. Pero si la siguiente no les toca miércoles, ya dependerá de ustedes. Sí, tenemos miércoles 30. O sea que nos conectamos, o sea, usted esperaría que nos conectáramos el día que nos toca, en la siguiente semana. Sí, si se conectan, entonces me voy a ver obligado a dar la clase. Está bien, licenciado, gracias. Entonces no nos conectamos, Lee. Licenciado, Puros patojos, dijo alguien por ahí, escribió algo. Pocos de primaria. yo legítimamente el día 31 tengo parcial de mercantil 3, porque llevo de sexto, de octavo y de décimo. Entonces sí tengo examen, pero si todos se conectan, después pediré a alguien que me dé copia de lo que habló el licenciado. Bueno, veremos qué hacemos esos días. Hemos avanzado bastante y tampoco me gustaría que se me atrasen algunos, ¿verdad? Entonces, pero ustedes se portan bien, ahí veremos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Pues ahí si se recuerdan de alguien que trabaja en pasaportes, pues ahí no sean egoístas, ahí me comentan. Es porque necesita una cita urgente. Sí, hombre, y no me la quieren dar, porque voy a viajar en vehículo y me piden Le piden el boleto. aéreo. Sí. Uh-huh. Lo más sencillo es a través de una agencia de viaje que le emitan un boleto y luego lo cancelen. Ah, no me diga. Sí. ¿Tiene alguna agencia de viaje que sea de su confianza, con la que siempre trabaja? No, yo no he viajado, yo solo a puro bus, a puro vehículo. Pero sí voy a salir del país, entonces aquí a la región centroamericana y tengo que llevar a mi hijo, entonces. Sí. Ajá. Ok, eso es lo único que se me ocurre, que a través de una agencia de viaje se haga las reservas y se presenten las reservas y luego la agencia las puede cancelar. Sí, déjeme platicar con alguien que conozco de una agencia y yo me comunico con usted. Bueno, muy bien. Gracias. Con mucho gusto. ¿Cómo está Obed? Claro, el rico. Dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo no. Chistosos, por Dios santo. Él ha de ser, Lick. Sí, él es, pues, no quiere echar color. Bueno, espero que les vaya bien en su examen. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, muy amable. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, licenciado, gracias.